Bienvenidos al estudio que nos corresponde al día de hoy. En esta ocasión vamos a entrar detalladamente a analizar lo que ocurrió en cada día de la creación. Cómo fue que Dios fue desarrollando el proceso de la creación detenidamente día a día hasta finalizar. También veremos cómo el proceso de la creación se divide en dos grandes partes. La primera en donde Dios crea las grandes cosas, como los cielos, como la parte seca de la tierra, los océanos. Y la segunda parte, cómo Dios crea o rellena embellece lo que ha creado. Así que vamos a empezar. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que hemos visto en otros estudios anteriores. A todo esto, déjenme decirles que existen dos grandes tendencias teológicas o dos grandes propuestas teológicas. A todo esto, hablando acerca del origen de toda existencia o el origen de la creación de Dios. La primera tendencia, la primera propuesta teológica es lo que se llama creatio ex nihilo, o lo que podría ser, o lo que sería igual, creación ex nihilo. Ex nihilo es una palabra latina, pero realmente no latina de Latinoamérica, sino latina del idioma latín. En realidad lo que quiere decir es creación a partir de la nada. En realidad eso es lo que nos enseña Génesis. A partir de la nada ocurrió toda la creación, y esto es lo que para algunos teólogos modernos no es concebible. ¿Cómo es que pudo ser la creación a partir de la nada? Esto solamente se puede entender bajo el concepto de que Dios es todopoderoso, es omnipotente y es infinito. Bajo ese concepto, bajo esa perspectiva, ese principio de Dios, podemos entender la creación ex nihilo. Por otro lado, tenemos la otra propuesta que sería creatio ex materia o creación ex materia, en donde promueve que la creación es a partir de la materia, que ya la materia estaba hecha, que cuando Dios puso un principio, fue un principio universal, creó toda la materia de todo el universo, y que en un momento dado, en algún momento dado, Dios apareció por la región donde está la tierra y comenzó a ordenar la materia que ya estaba. Esta teoría pues definitivamente no tiene mucho sustento ni goza de la admiración de la mayoría de teólogos, no goza de esa simpatía. Pero bien, haciendo un pequeño repaso, tenemos que en el capítulo 1, versículo 2 nos dice estaba, la palabra yahetá, que significa estaba, una forma continua de estar, lo que mirábamos en la clase anterior. Estaba desordenada, y aquí entramos a la siguiente palabra, que es el tohu wabohu. El tohu, que es una manera de decir que estaba sin forma. En inglés dice without form, que quiere decir que no había forma o fuera de forma, no tenía una forma. Esa es la palabra tohu para el idioma hebreo, ya transliterada en español. Y la otra palabra, pues, que sencillamente significa wabohu o bohu, que sin el artículo, entonces significa y vacía. Estaba fuera de forma y estaba vacía. No había nada, pero hay que entender que ese vacío es la ausencia total de todo. Al entender esta palabra de esa manera, implica entonces que no existía ni siquiera materia en el lugar donde la tierra llegó a estar. Bien, y la segunda parte nos dice del pasaje, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La parte de tinieblas también lo estudiamos anteriormente. Tinieblas prácticamente es antimateria, aunque realmente recientemente los científicos han estado hablando mucho acerca de la materia negra, la materia oscura. Hace recientemente, o más bien dicho recientemente, descubrieron que también existe lo que se llama materia negra. Por eso es que luego dice Dios, y Dios
hizo la luz y separó Dios la luz de las tinieblas. Hizo una separación de la materia y de la materia oscura. Y a la materia oscura o a la antimateria, o vaya a ser el concepto que se maneje ahora, se le llamó noche, y a la parte de la luz se le llamó día, que luego vamos a estudiar acerca de eso. Y dice que cubrían la superficie del abismo. Es interesante notar que la palabra abismo acá no dice la superficie de la tierra. Notemos esta como es una forma, es una pequeña contradicción objetiva, le llamo yo a esto, que de pronto vemos allí. Por ejemplo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, lo que dice. Al entender lo que significa tohu bohu, luego la segunda parte nos dice, o sea, tohu bohu en el sentido que no había nada y estaba vacío, no había materia, no había nada. Entonces nos dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Bueno, no sería la superficie de la tierra, porque acaba de mencionar tierra, pero ahora dice del abismo. ¿Qué sucede acá? O había tierra o había abismo. Lo que sucede es que usa la palabra tierra al principio para darnos a entender que ese es el lugar donde se desarrollaría el proyecto, el proceso, el plan de la creación de Dios para la tierra. Ahora bien, esa misma palabra la encontramos en Apocalipsis 12, 7 al 9, donde se nos dice que a Satanás con sus ángeles fue expulsado del cielo y fue expulsado al abismo. Una manera también de decir de que hay un lugar donde no hay ningún indicio de creación y allí fue expulsado. Ahora, la antimateria, la no existencia de materia en este sentido, reinaban en la superficie del abismo, es decir, en ese abismo, en ese lugar donde no había nada, reinaba las tinieblas. Por lo tanto, debemos entenderlo de esta manera. Es así como lo muestra la Biblia. Muy bien. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante, ahí les coloreé en verde el Espíritu y luego de Dios se movía, moverse, que ya lo estudiamos la vez anterior. El Espíritu de Dios, esa preposición de, en el español por fuerza tiene que ir, pero en el hebreo no está. De pronto la traducción debiese ser Espíritu Dios o Dios Espíritu se movía, es decir, está hablando de un ser creador. El merapete es moverse, es crear, es hacer un acto de creación a partir de la nada. No había materia, no había nada, y de pronto aparecen las aguas. Es por la voluntad y el acto creador de ese que se está moviendo coordinadamente sobre las aguas que está generando. De esa manera debemos entenderlo. Ahora, el versículo 2 es parte de la creación, es el parte del proceso de la creación. Es difícil saber si es parte del primer día, es parte de qué momento. Solo sabemos que el versículo 2 nos está determinando las condiciones en las que se estaba, o las condiciones que prevalecían antes o inmediatamente antes de iniciar el proceso de la creación. Y en este caso, el moverse del Espíritu sobre las aguas vienen a ser parte del mismo proceso de la creación que Dios está iniciando en ese momento. Bien, ya hemos hecho ese repaso, así que vamos a continuar. Y ahora sí entramos a la parte de la lección de hoy, del estudio de hoy, que nos habla acerca de una creación adulta. En realidad, si nosotros vemos detenidamente el capítulo 1 de Génesis, lo que vamos a encontrar es que Dios creó una creación adulta. Dios hizo todas las cosas adultas. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que en este momento un científico, vamos a suponer que Dios acaba de crear un árbol en la creación y aparece allí un científico moderno. Y entonces dice que va a hacer un estudio de datación de la edad de ese árbol. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que el científico le va a dar de edad a ese árbol? Sin duda le dará unos cuantos cientos de años,
o posiblemente unos miles de años de existencia. Pero en realidad acababa de ser creado por Dios. En ese contexto es que Dios realizó la creación. Dios creó todas las cosas adultas. Por ejemplo, Dios no vino y sembró la semilla y se fue. Y la semilla germinó y creció y llegó a ser un árbol. La Biblia nos enseña de que Dios creó un árbol ya con frutos. Si un científico se hubiese acercado el día sexto a la tarde para ver cuántos años tenía Adán, posiblemente Adán lucía de unos 20 y resto de años o 30 años aproximadamente. Pero en realidad acababa de ser formado por Dios, acababa de salir de las manos del Creador. Esta es la inconsistencia y la contradicción y la explicación que jamás va a encontrar la ciencia. ¿Por qué razón? Porque para poder nosotros creer en ese Dios omnipotente, hacemos uso de nuestra fe, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios omnipotente que puede traer a la existencia todo a partir de la nada. Bajo ese concepto nosotros creemos en Dios. Ahora, la ciencia quiere comprobar todo. La ciencia naturalista quiere comprobar si eso es verdad así. Hay cosas en la vida que ni la misma ciencia en la que creen ellos mismos como ciencia naturalista no pueden ser probadas. Simplemente no pueden ser probadas. Hay cosas en la vida que no pueden ser probadas, no pueden ser demostradas. Solamente bajo el contexto de un Dios poderoso, de un Dios omnipotente, pueden ser explicadas. Muy bien, vamos a entrar al primer día de la semana de la creación. ¿Qué fue lo que sucedió en el primer acto de creación en ese día especial que Dios determinó? El primer día de la creación. Veamos lo que nos dice Génesis 1:3. Nos dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Qué interesante concepto acá. Entonces dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Ahora, ¿ustedes se han preguntado a qué luz se está refiriendo Dios? ¿O qué luz, qué significa ese término? No, vamos a continuar. Génesis 1, 4 y 5 nos dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó ¿cómo? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aún aquí vemos, hay tarde, hay mañana, hay luz, hay día, hay noche. Pero estamos hablando del primer día de la creación, donde prácticamente no hay nada creado más que las aguas que vimos en el versículo 2. No hay más nada creado en el proceso de la creación. Entonces, hasta este punto, en el primer día, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Vamos a ver la definición de la palabra luz. Fíjense lo que significa. Es un agente físico que hace visible los objetos. Además, la luz es toda radiación electromagnética capaz de ser percibida por nuestro sentido de la vista. Hay dos conceptos interesantes acá. El número uno es el agente físico que hace visible los objetos. En otras palabras, para que algo exista, se necesita de la luz y de alguien que lo esté observando para que exista. De otra manera, la existencia viene a ser más compleja y una idea más que todo. La luz es un agente físico que hace visible los objetos. Ahora, para que sea visible, alguien tiene que estarlas viendo o generando. Pero alguien tiene que proporcionar ese agente físico que hace visible. Alguien tiene que proporcionar esa radiación electromagnética capaz de que las personas puedan ver eso que existe. Eso significa la palabra luz. Es un agente físico que hace visible los objetos.
Pero para que los objetos sean visibles se necesita la radiación electromagnética, que es la luz, y de un ser consciente que la esté observando. Interesante. Ahora bien, en el hebreo, luz, en Génesis 1:3, luz se escribía así como lo ven allí en la pantalla. Y se dice or, algunos dicen ore, que es básicamente la misma palabra que se refiere a ese término luz de Génesis 1:3. Y significa lo siguiente, significa luz, significa luminaria, pero también significa amanecer, también significa destello, también significa alba, el comienzo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Algunos teólogos creen y asumen, y tiene un poco bastante es más de congruencia esta definición, de que esa luz que aparece en Génesis 1:3 en realidad se está refiriendo a la materia, a la creación de la materia que Dios está realizando a partir desde el versículo número 2, inmediatamente las aguas, inmediatamente la materia, la luz, que es a partir de la cual comienzan todas las cosas a existir. Sin luz no puede haber acción. De hecho, ustedes pueden ver este fenómeno natural. La mayor parte de las cosas las hacemos en el día. ¿Por qué razón? Porque en la noche carecemos de luz. No tenemos visión en la noche. En la noche no podemos ver lo que podemos hacer. En la noche no sabemos lo que vamos a hacer. Un constructor de una casa no trabaja en la noche sin luz. ¿Por qué razón? Porque no hay luz. Él no puede ver las cosas tangibles. Él no puede tocar, no sabe qué es lo que va a tocar. La materia prácticamente desaparece de un orden consciente mental. No sabe qué hacer, no hay coordinación, no hay organización, no hay nada en la construcción de un edificio por la noche, en ausencia de luz. Por lo tanto, lo primero que debe haber en un proyecto, en un proceso, es luz. Y la luz es lo que le da sentido a todas las cosas. A la hora de poder construir una persona, necesita luz. Las personas generalmente van y entran al trabajo de la construcción de una casa, por poner un ejemplo, a las 6 o 7 de la mañana, cuando ya hay luz. De otra manera no comiencen a trabajar porque la ausencia de luz no se los permite realizar el trabajo. De manera que la luz es muy importante y es lo primero que Dios crea en la creación. Ahora, pero ¿por qué razón? Si más adelante veremos que la luz en realidad es creada después. ¿Cómo es esto que en el primer día ya hay luz? ¿Y cómo es que hablamos de esa luz? A ese amanecer, esa primera alba, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Un problema común entre el primer y cuarto día de la creación es ese precisamente. Es decir, que ¿cómo es que en el primer día hay luz si el sol, la luna y las estrellas son creadas hasta en el cuarto día? ¿Cómo fue que existió la luz en ese primer día? En el cuarto día viene el sol, viene la luna, vienen las estrellas, que son los que científicamente, y así es, nos brindan la luz que nosotros los seres humanos necesitamos en la tierra. Por ejemplo, las plantas necesitan de la luz del sol para el proceso de la clorofila, es decir, para el proceso de la vida de las plantas. Los animales necesitan de la luz. Los seres humanos necesitamos luz. Todos necesitamos la luz del sol, pero el sol existió hasta el día cuarto, la luna hasta el día cuarto, las estrellas según el texto bíblico hasta el día cuarto. Entonces, cuando Dios está hablando que creó en el primer día la luz, y esa luz fue dividida del día y de la noche, y que esa luz en realidad se está refiriendo a un concepto mucho más amplio.
No solamente se refiere a una realidad, de una luz específica, de una claridad o de un primer destello. Más bien también se refiere a esa primera iniciación de materia. La luz es materia. A partir de la luz se pueden crear muchas otras cosas. A partir de la luz se puede iluminar un edificio. A partir de la luz puede haber vida. Cuando hay luz, hay vida. Donde hay tinieblas, hay oscuridad y hay muerte. Ese es el concepto simbólico de luz y de tinieblas. Pero va más allá de eso. Dios es luz, nos dice la Biblia. Es infinito miren, este asunto solo se puede entender, porque es un problema en realidad, pero solo se puede entender en el concepto de que Dios es luz. Miren lo que dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto nos da una idea de cómo eran las condiciones antes, en el momento que dice Dios haya luz. Al decir Dios haya luz, en realidad, algunos teólogos dicen es que Dios vino a la presencia en ese momento, no vino a la existencia. Dios ya ha existido, nunca ha dejado de existir. Dios vino a la presencia del lugar donde iba a realizar la creación, y el acto de presentarse allí como Dios es luz iluminó todo lo que había a su alrededor. Y entonces ese acto de hacer la luz, de crear la luz, es el acto mismo de presentarse en el lugar donde llevaría a cabo la creación. Hace algunos días llegamos a la habitación, y entonces yo con algunos amigos encendemos el salón principal donde íbamos a tener la reunión, y cuando encendemos el switch de la luz decimos hágase la luz. Era una manera, aunque una manera jocosa, pero una manera de determinar que alguien había llegado y había apretado el botón de la electricidad para que hubiese luz. Aunque de pronto no estaría de más esta analogía, pero algunas corrientes teológicas modernas tratan de pensar de esa manera, que Dios se presentó en ese momento y apretó el botón de su poder y decir hágase la luz, y la luz de su trono, la luz de su gloria, la luz de su presencia iluminó todo a su alrededor, porque Él es Dios omnipotente, es Dios infinito, es Dios de luz, y todo lo que Él, a donde Él va, ilumina todo lo que lo rodea. De hecho, hay anotaciones de muchos escritores, y una anotación que leí la vez anterior dice que Adán estaba vestido con un manto de la gloria de Dios. Y que ese manto de la gloria de Dios iluminaba todo lo que lo rodeaba. Es decir, que cuando estamos en la presencia de Dios, también nosotros nos contagiamos de esa luz. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las 2 tablas de la ley del Señor y bajó, él venía irradiando luz porque había estado en la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, esa luz lo contagió y esa luz la irradiaba en su rostro, porque Dios es luz. Por eso es que todo aquel cristiano, y la luz es sabiduría también, porque todo aquel cristiano que se acerca a Dios y busca a Dios es paciente, es sensato, toma decisiones acertadas y le va bien en la vida. Tiene una claridad distintiva de las demás personas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios es luz. Por lo tanto, con relación a la recreación de la nueva tierra y de los nuevos cielos, de la nueva Jerusalén, Dios nos dice, Juan nos dice a través
Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche. Es decir, ¿cómo vamos a dormir? No sé. Ese es un asunto que Dios va a resolver en ese momento. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Es decir, el sol estaba allí, oigan bien, para determinar las estaciones de los días, de los meses y de los años. La luna y el sol. En principio, ese era su objetivo. Porque Dios iluminará y reina, los iluminará. Es decir, Dios, la gloria de Dios. Él es el sol de justicia, dice en otra parte de la Biblia. Él es la luz del universo. De Él emana la fuente de la vida universalmente. Así que, ¿cuál era la función? La función al principio entonces del sol no era proveer la vida a los seres humanos o a la civilización de este planeta. Era marcar los días, los meses y los años, la luna y el sol. De manera que lo que vemos ahora es que al entrar el pecado en la tierra, al Adán caer en pecado, al perder el manto de justicia, al sentirse desnudo, tuvieron que entrar en la temporalidad, en siendo atrapados por el tiempo, y el tiempo siendo gobernados por el sol y la luna a través de los meses, los días y los años. Así es como lo menciona la Biblia. Vamos a ver ahora qué fue lo que ocurrió en el segundo día. Ya vimos lo que ocurrió en el primer día. Dios dijo, hágase la luz, y debe ser entendido eso como que Dios se presentó allí y la luz de su presencia iluminó todo. O también puede traducirse o puede ser entendido como la creación de la primera materia de la cual Dios estaría, la luz es materia, de la cual Dios estaría llevando a cabo el proceso de la creación. Muy bien. Y dijo Dios, vean, vamos a ir en estos pasajes acá. Vamos a ir a Génesis en el capítulo número 1, versículo 6 en adelante. Ahí lo tenemos, dice: y dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas. Y allí, aquí, yo estoy leyendo una versión diferente. Haya firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre él. Y así sucedió. Y llamó Dios al firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Así que, ¿qué fue lo que Dios hizo? En el día primero Dios hizo la luz, y se hizo la luz. También separó la luz de las tinieblas. También separó la materia de la antimateria. A la parte de la luz llamó día, y a la parte de las tinieblas llamó noche. Y aquí en el segundo día nos dice, haya firmamento, haya expansión, haya espacio entre las aguas. Y Dios abrió como una cortina las aguas, y en medio de las aguas un espacio, una expansión, unos cielos que después llamó cielos. Y arriba colocó agua sobre la expansión, sobre los cielos, sobre la atmósfera, y abajo juntó aguas. Qué interesante. Y entonces llamó Dios a esa expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya eso lo vimos anteriormente. Así que Dios hizo esa expansión. Ahora note, estos conceptos son muy claros. Arriba en la atmósfera Dios dejó agua, y abajo, es decir, en la tierra, había agua y las juntó todas. Bien, en el tercer día de la creación, en Génesis 1:9 al 13, vamos a leer 1:9 al 13, dice: y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios,
Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos. Y así sucedió. Y la tierra produjo hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Bien, en el tercer día de la creación, Dios crea varias cosas. Número uno, Dios crea los océanos, junta todas las aguas y las coloca allí y les dice, esto se va a llamar mares. Luego aparece lo seco, descubre lo seco y le llama tierra. Aquí debemos tener claro, y eso lo estudiamos anteriormente, el concepto de tierra y mares. Un concepto de plural y singular, lo que significa que lo seco no eran muchas islitas como ahora vemos el mundo. Era, entre líneas, un continente enorme que la ciencia lo llamó, ellos dicen hace millones de años, Pangea. Pero que en realidad eso fue después en la creación, que Dios crea un continente, no le pone nombre, simplemente le pone tierra o suelo. Ahora bien, en ese tercer día también crea en esa parte seca, crea árboles frutales y hierba. Ahora fíjense, la hierba según su especie producía semilla. Los árboles frutales con sus semillas según su especie o según su género. No había esa amalgama de que hay que renovar frutas y que si yo coloco esta fruta con esta fruta o este árbol lo injerto y me da otra fruta. No existía nada de eso. Dios creó algo perfecto, perfecto, sin modificación y sin alteración alguna. Lo llenó de árboles frutales el día tercero y de hierba por toda la tierra. Fíjense bien. Aquí estamos hablando acerca de todo el planeta. Todavía no entramos a hablar del Edén ni nada de eso. Estamos hablando de todo el planeta. Dios lo cubrió con hierba según su especie y con árboles frutales según su especie. Así lo llenó. Ahora, fíjense esto. Que Dios noten esto, que Dios no andaba sembrando la semilla. Dios creó árboles gigantes con su fruto. Dios creó hierba ya produciendo semilla. Así fue la creación de Dios. Vamos entonces ahora al cuarto día. Y en el cuarto día vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19. Vea lo que dice. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche, y las estrellas. Y Dios las puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y la tarde y la mañana, el cuarto día. Ahora bien, noten aquí. El propósito principal por el cual Dios creó el sol y la luna no era para prolongar o para promover o para ayudar la vida de las personas o de la civilización o de los seres vivos en la tierra. Era para alumbrar la tierra y para marcar los días, los meses y los años. Ese segundo objetivo de que el sol ayuda a las plantas y esas cosas, a todos los seres vivos, fue un objetivo que entra después de la entrada del pecado a la tierra. Porque antes de eso, la vida era sostenida completamente y directamente de parte del Señor. No había ningún elemento extra fuera de Dios que hubiese sido colocado como para el sustento de la vida del hombre.
a no ser el árbol de la vida del cual no logró alcanzar comer Adán, que luego vamos a estudiar de eso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Dios crea el sol, la luna y las estrellas con un propósito ciertamente diferente. No estaba hablando acerca de un propósito de sostener la vida en la tierra. Estaba hablando de un propósito distinto, completamente distinto. Ahora bien, el día cuarto entonces, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Vamos a ver, el quinto día, ¿qué fue lo que creó Dios en el quinto día? Génesis 1, 20 al 23, ¿qué nos dice? Nos dice: entonces dijo Dios, rebose el agua de seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra y en la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Fíjense qué interesante. En el quinto día Dios hace tres cosas: peces, los grandes animales marinos como las ballenas y otros, y las aves de los cielos. En el quinto día. Así que Dios ahora, a partir de, diría yo, de la mitad del día tercero, comienza a rellenar todo lo que Dios había creado. Es decir, comienza a rellenar las aguas, los cielos, y ahora vamos a ver el sexto día, lo que Dios crea en el sexto día. Génesis 1, 24 al 31 nos dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, animales y silvestres, animales silvestres, según su especie, y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, dice el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Perdonen que estoy un poco dañado. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios también: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto, y da semilla. Eso será vuestro alimento. Y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, Génesis 1, 24 al 31. Vemos allí que de pronto es la conclusión de la creación, pero hay unos detalles todavía más. Creó animales terrestres, creó el primer matrimonio, y Dios les da toda su heredad, todo en herencia. Imagínense qué interesante. El objetivo principal de Dios era crear al hombre y a la mujer. Pero antes de crear ese primer matrimonio, Dios lo que realizó fue crear todas las condiciones. Imagínense ustedes todo un planeta embellecido con aguas llenas de peces, embellecido con plantas frutales, hierba por todos lados. Dios había embellecido toda la tierra. Eso es lo que nos dice
Génesis 24:31. Y luego dice, y luego los vio y los bendijo y los multiplicó. La bendición fue una multiplicación y que llenaran toda la tierra de seres vivos. Pero además de eso les dijo, les doy todo bajo su control, bajo su mando, bajo su administración. Les he dado todo esto para que lo administren. Eso fue lo que Dios dijo. Ahora bien, viene en el séptimo día. Ahora fíjense, no sé si ustedes han notado algo. Al finalizar el capítulo 1, dice el versículo 31, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Da la sensación que Dios ha concluido la creación, y de hecho parece que así es. Dios observa todo y dice que todo es bueno en gran manera, se alegró, vio que todo estaba perfecto. Dios había terminado la creación. Pero es como que si Dios se quedara pensando por un momento, aquí hace falta algo. Hace falta algo y lo voy a crear. Y Dios creó entonces el séptimo día. Pero déjenme hacer una mención. Hasta este punto, Dios había creado a un hombre y a una mujer perfectos. Dios los había creado perfectos, inteligentes en toda perfección. Y cuando Adán es creado, imagínense ustedes a Adán despertándose y diciendo, a ver, pero ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo aparecí aquí? Estos árboles frutales, ¿quién los hizo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron a la existencia? Los peces del mar, ¿cómo han llegado a la existencia? Las hierbas, las hojas, todo lo que veo alrededor, las flores, ¿cómo llegaron a existir? Pero sobre todo, ¿cómo yo estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Adán no sabía nada de eso, porque Adán no había visto a Dios creando. Hasta este punto todo había sido creado en la ausencia de Adán. Ahora Adán estaba viendo todo lo que había sido creado, pero no lo estaba comprendiendo bien. Luego, Dios hace caer un sueño profundo, porque Adán ve que todos están en pareja, pero él no. Y Dios crea a Eva, una hermosa mujer. Y cuando Adán abre los ojos, mira aquella mujer y dice, caramba, ¿y esto de dónde vino? ¿Quién la hizo? ¿Cómo llegó aquí? Y Eva también tiene las mismas preguntas de Adán. Y Adán no sabe qué responder, porque Adán tampoco vio a Dios crear nada y Eva tampoco vio, porque estaba siendo creada. Adán estaba dormido cuando creó Dios a Eva, y entonces se quedan con aquella gran incógnita. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que ocurrió? Estamos hablando, y aquí sí que es pura esto que voy a decir es una especulación. Yo diría el día viernes por la tarde, el día sexto al finalizar el día, cerca de la finalización del día, estaban pensando todas estas cosas. Y ahora Dios contempla todo lo que ha creado y dice que era bueno en gran manera, pero hace falta algo. Y entonces Dios creó esa otra parte de tiempo que fue el séptimo día, para tener la primera reunión de adoración con Adán y Eva. Es decir, que Dios creó el séptimo día con esa finalidad de que Adán y Eva se congregaran y pudieran aprender de la boca del maestro de maestros la respuesta a las preguntas que ellos tenían. Qué interesante, qué bonita experiencia. De hecho, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Ahí termina prácticamente la sección.
Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios descansó? ¿Acaso Dios se cansa? Y luego dice que Dios bendijo, reposó y santificó ese día séptimo que realizó en la creación, que creó en la creación. Ahora, ¿por qué razón haría eso? Haciendo un análisis de las palabras reposar, santificar y bendecir, significa una acción de gratitud en adoración, doblar rodillas ante el Dios Supremo. Dios no se cansa. Dios no necesitaba descansar. El hombre tampoco estaba cansado, acababa de ser creado en el día sexto. La mujer tampoco estaba cansada, acababa de salir de las manos del Creador. Entonces, ¿de qué iban a descansar? De pronto, este término ha sido mal entendido y hemos llegado a pensar que reposar es sinónimo de descansar, pero en realidad tiene un significado diferente. Reposar en realidad es dejar de hacer lo que comúnmente haces, y luego la palabra santificar, que es lo que Dios hace con el séptimo día, lo santificó. Dios santifica ese día, y entonces santificar significa apartado para un uso especial, lo que eso significa entonces que había que cesar de hacer lo que se estaba haciendo hasta ese momento, que Adán estaba administrando lo que Dios le había dado en heredad, y Dios pues había dejado de estar creando y había que dedicar un tiempo exclusivo diferente. Y entonces ahora dice que lo bendice. La palabra bendecir en Génesis 2, 1 al 3, significa doblar rodillas en actitud. Tiene esa idea intrínseca. Entonces, significa que reposar es cesar de hacer lo que se estaba haciendo para ser apartado para un uso exclusivo, que es santificar, y doblar rodillas en gratitud, que sería bendecir. En otras palabras, ese séptimo día de la creación, Dios lo saca exclusivamente para reunirse con Adán y Eva. No era para sentarse en una hamaca, en una silla mecedora, no. Era para la primera reunión de adoración. Era para presentarse Él como creador y responderle a Adán todas las preguntas que tenía. Tú decías que ¿de dónde venías? Bueno, yo te creé del polvo de la tierra. A ti yo te hice de la costilla de él cuando estaba dormido. ¿Te acuerdas cuando estaba dormido? Bueno, yo saqué la costilla y te creé a ti para él. Todo lo que tú ves, eso yo lo creé para dárselos a ustedes. Es el regalo que les quiero dar, para que lo administren, para que hagan cosas buenas con ellos. Y Adán y Eva, al ver tanta hermosura y tanta perfección, no hacían otra cosa que doblar sus rodillas y adorar al Creador de todas las cosas, al Dios omnipotente, al Dios misericordioso, al Dios creador de la vida. Por esa razón es que en esta clase debemos tener claro un concepto. Apartemos ese tiempo exclusivo que Dios nos dejó también en heredad, para que adoremos a nuestro Dios, lo bendigamos, le demos bendiciones, Él es bendito por los siglos. Lo santifiquemos y le digamos cada semana: Señor, este espacio de tiempo es para ti, en reconocimiento de que tú eres mi creador, tú me hiciste, tú me formaste, tú me elegiste desde el vientre de mi madre, tú me escogiste a mí como tu hijo. Por eso dedico este tiempo que tú me diste desde la creación para que yo sea tu hijo
y tú, mi Dios y Salvador. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Pero quiero decirles a todos ustedes que es lindo poder analizar el tema de la creación. Y al concluir esta lección, hemos aprendido 3 cosas. Número 1, que Dios trajo toda la existencia a partir de la nada. Número 2, Dios creó una creación adulta. Número 3, Dios siempre al final de cada proceso tiene una sorpresa para ti. Y en el caso de la semana de la creación, apartó el 7º día para poder convivir contigo y conmigo, con Adán y con Eva, en donde estábamos todos nosotros. Con el fin de que en esa primera reunión Él fuera reconocido como Dios, como Creador, como Omnipotente, para que le adoráramos a través de Adán y para que ese espacio de tiempo fuese santificado, fuese bendecido y fuera apartado para Él. Es el regalo que Dios nos dejó. Y por esa razón, en esta clase vamos a terminar. Y quiero decirte que tú y yo debemos entregarnos al Señor Todopoderoso. Por eso es que dice allí que allá cuando estemos en el cielo, en la nueva tierra, en el cielo nuevo que Dios nos ha de preparar, allí estaremos juntos. Estaremos, y esta vez no estaremos en ausencia. Veremos a Dios recrear la tierra. Veremos a Dios recrear los cielos. Veremos a Dios instaurar su reino permanente, su reino eterno y para siempre. Y tú y yo seremos testigos de eso. Y tú y yo estaremos viendo cómo es, como Dios lo hace. Estaremos dándole gloria a Dios, alabándolo, glorificándolo eternamente, porque ese es el propósito de Dios para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.